es agradable delante de Dios con la idea de guardar sus mandamientos. Es decir, cualquier cosa que le pedimos a Dios, Él nos la da porque guardamos sus mandamientos, que es lo mismo que hacer lo que es agradable delante de Él. Noten también San Juan 8 y el versículo 29. Aquí se está hablando de Jesús. Es más, Jesús es el que está hablando. Y dice lo siguiente: porque el que me envió conmigo está, es decir, el Padre. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y por qué el Padre no lo dejó solo? Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense nuevamente la idea de que agradar a Dios significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Significa guardar sus mandamientos, según vimos en 1 de San Juan 3:22. Noten también Romanos, el capítulo 8 y los versículos 7 al 9. Romanos 8, 7 al 9. ¿Saben que en la Biblia los que viven conforme a la carne son los que pisotean la ley de Dios? Mientras que los que viven conforme al Espíritu son los que obedecen la ley de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8, 7 y 9. Dice el apóstol Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ahora escuchen. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ahí están los mandamientos, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahora escuchen, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven conforme a la carne no se sujetan a la ley de Dios y por lo tanto no pueden agradar a Dios. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo nos describe las obras de la carne en el libro de Gálatas, el capítulo 5? Y mirando con cuidado esta lista, nos damos cuenta que cada uno de los pecados que él menciona es una violación de uno de los 10 mandamientos. Estas son las cosas que menciona: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si tuviéramos tiempo, analizaríamos cada una de estas palabras y nos daríamos cuenta que las obras de la carne son violaciones de la ley de Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 72. Este es nuestro otro libro texto, además del libro de Génesis, en este seminario. Habla aquí sobre cómo fue el caminar de Enoc con Dios. Dice la autora: el caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. Hemos visto entonces que Enoc caminó con Dios, que se conecta con guardar los mandamientos de Dios. Nos dimos cuenta que también agradó a Dios, que se vincula al igual con guardar la ley de Dios, con obedecer la voluntad de Dios. Pero Enoc tenía una tercera característica. Enoc tenía fe. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 1 sobre lo que es la fe. Nos dimos cuenta en Hebreos 11:6 que dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Y en el versículo anterior dice que Enoc agradó a Dios. Ahora, si Enoc agradó a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, entonces Enoc era un hombre de gran fe. Pero surge la pregunta, ¿qué es la fe que tuvo Enoc? ¿En qué tuvo fe? Noten Hebreos el capítulo 11 y el versículo 1, a donde tenemos la definición de la fe que tenía Enoc. Dice allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es lo que estaba esperando Enoc? ¿Qué es lo que Enoc no podía ver con sus ojos, que podía ver a través de la fe? No cabe duda alguna, como hemos estudiado en un tema anterior, de que Enoc miraba hacia la ciudad cuyo constructor y artífice era Dios. Aunque el cuerpo de Enoc estaba en la tierra, aunque cumplía todos los deberes diarios fielmente, aunque buscaba agradar a Dios a cada instante, aunque guardaba los mandamientos de Dios mientras caminaba en la tierra, en la voluntad de Dios, el cuerpo de Enoc estaba en la tierra, pero su mente estaba en el cielo. Él miraba hacia la ciudad que él esperaba en el futuro. Él tenía la convicción de que ese mundo era real, aunque no lo podía ver con sus ojos físicos. Es decir, tenía fe en el reino venidero. Anhelaba estar con Jesús en esa patria. No podía concebir de caminar más en este mundo espiritualmente con Dios. Quería caminar en la santa ciudad físicamente con Dios. En Patriarcas y Profetas, la página 75, encontramos la declaración de la misma autora sobre la experiencia de Enoc. Dice allí, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Fíjense eso, el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Entonces estamos viendo que la generación final que vivirá en este mundo tendrá las mismas características que Enoc. Es decir, será un grupo que caminará con Dios, que significa que guardarán su ley. Será un grupo que agradará a Dios. Es decir, no van a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No van a contrariar la ley de Dios, sino que van a guardar la santa ley de Dios. Y nos hemos dado cuenta que también van a tener la fe que tenía Enoc. Se van a cansar de este mundo. No pueden concebir de vivir un solo día más aquí sin estar en la patria con Jesús. Pero Enoc poseía una cuarta característica, la que se menciona en Judas 14 y 15. Enoc tenía el testimonio de Jesucristo. Enoc tenía, en otras palabras, el don de la profecía. Lo vimos en el libro de Judas, los versículos 14 y 15, donde dice que Enoc fue séptimo desde Adán y profetizó en cuanto a la maldad del mundo y cómo el mundo iba a ser destruido por causa de esa maldad. Nuevamente dice en Judas 14 y 15 lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Noten que no solamente vivía Enoc una vida santa, sino a través del don de profecía, desenmascaró y amonestó al mundo por causa de su maldad y le advirtió al mundo que cambiaran sus caminos por el poder de Dios, o si no, Dios iba a venir en juicio en contra de ellos. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 73, encontramos esta declaración en cuanto al don profético que tenía Enoc. Dice: por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio. Y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Es decir, Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Enoc tenía fe en Dios. Enoc tenía el don de profecía. Su vida santa desenmascaraba el pecado de la civilización de aquella época. Y bajo inspiración del espíritu de profecía, habló en contra del pecado y llamó al mundo a arrepentirse. En la misma página 75 de Patriarcas y Profetas encontramos esta declaración: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos caminó con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y, continuando su caminar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Ahora, hemos hablado sobre Enoc. Ahora quiero dedicar los minutos que nos quedan para hablar de la generación final que vivirá en este mundo. ¿Saben ustedes que Enoc es un símbolo o una ilustración de aquellos que vivirán en este mundo en los últimos días? Comenzamos nuestro estudio esta noche leyendo algunos versículos de Apocalipsis 12 y 14. Nos dimos cuenta en Apocalipsis 12, 17 que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer, porque guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús, que es el don de profecía. 2 de las características que tenía Enoc. Y en el capítulo 14 y el versículo 12 nos dimos cuenta que la generación final que vivirá en este mundo va a tener la fe, no cualquier clase de fe, sino la fe que tenía Jesús. En Mateo 24, 37 al 39, tenemos nosotros una indicación clara de que lo que existió antes del diluvio va a suceder de nuevo al final de la historia. Dice allí, en Mateo 24, 37 al 39, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que aquí se hace un paralelo, nuestro Señor Jesucristo lo hace, entre el mundo antes del diluvio y el mundo que va a existir antes de la segunda venida de Jesús. Al igual que el mundo era inicuo allá, va a ser inicuo al final de la historia. Al igual que Dios salvó a un grupo de la destrucción, salvará al final de la historia también a un grupo de la destrucción.
Pero ahora quiero que noten que al final de la historia habrá dos diferentes clases de justos.